¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la economía. La economía influye absolutamente en nuestra vida, por eso hemos pensado que debíamos hacer un programa donde pudiéramos explicar con expertos en esta materia algunas de las cuestiones más relevantes y que mayor repercusión tienen en eso, en la economía de los españoles. En el último programa que dedicamos a este asunto dijimos que abordaríamos el tema de las pensiones, poniendo sobre la mesa cuestiones como la situación en la que se encuentran, si como dicen algunos peligran las pensiones en un futuro no muy lejano. Trataremos de conocer con detalle qué es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, eso que conocemos como hucha de las pensiones, y en qué momentos se pueden y se deben utilizar estos recursos, que para eso están. Por cierto, la última vez que se ha sacado dinero de la hucha fue en el mes de julio para hacer frente a ¿qué, señores? Pues a la paga de los pensionistas, como no podía ser de otra manera. Pues hablaremos de esto y también de los impuestos que nos afectan directamente, como el IRPF que pagamos religiosamente en nuestras nóminas y que desde el pasado mes de julio ha sido rebajado por el Gobierno. Esta rebaja se ha podido llevar a cabo gracias, entre otras cuestiones, a la reducción del déficit y a la creación de empleo. Bueno, pues todas estas cuestiones trataremos de explicarlas con los invitados que me acompañan. Él es cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín Torres. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí contigo. Pues vamos a seguir hablando de economía, pero de esa economía cotidiana, de la que nos afecta en nuestro día a día, no de la macroeconomía, no de lo de todos los días. Para hablar también de este tema está con nosotros el economista, doctor en economía, Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de nuevo estar con todos vosotros. Pues vamos a seguir hablando de este tema tan importante, porque al final lo que mueve el mundo es el dinero, y el dinero es parte de la economía y muy importante. Decía yo el otro día al despedirnos que me gustaría que habláramos de, pues eso, de ese fondo de reserva que conocemos todos como la hucha de las pensiones. Se critica mucho que se saca dinero, otra vez se ha tocado el fondo de pensiones. Bueno, ¿para qué está ese fondo? ¿Qué es? Vamos a empezar por hablar de qué es ese fondo, cuándo se pone en marcha, que se puso con el gobierno de José María Aznar, qué fin tiene y eso, cuándo hay que utilizarlo. Cuando quieran. Pues si queréis empiezo yo. En este sentido, lo que a mí sí que me gustaría indicar que este fondo está vinculado al propio sistema de pensiones, a la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Qué significa sostenibilidad? ¿Cuántos ingresos me llegan a la hucha y cuánto me gasto, es decir, para pagar las pensiones? En España tenemos un sistema de reparto. ¿Qué significa tener un sistema de reparto? Y es que nosotros cotizamos a la Seguridad Social. La Seguridad Social detrae de nuestro salario una parte y lo que hace es una transferencia a aquella persona que está jubilada para pagarle la pensión, para garantizar su consumo cuando ya no puede generar ese sueldo porque ya está jubilado, ¿no? En este sentido, un instrumento para evitar que el ciclo, es decir, que cuando la economía cae, cuando hay pérdida de riqueza y pérdida de empleo, y cuando bueno, pues no hay recursos suficientes para hacer frente al pago de pensiones, se utilice ese fondo para asegurar que los pensionistas pues reciban en este caso su pensión en tiempo y forma. Eso es lo que significaría o sería el principal instrumento a la hora de hablar del fondo de pensiones. Pero a mí me gustaría enmarcarlo dentro de tres datos, si me permites, Mabel. Sí, sí. En primer lugar, ¿cuál es el ciclo laboral que ahora mismo hay en España? Es decir, la gente ahora tarda más tiempo, amplía su educación. Cuando tú estás ampliando tu educación, tú consumes, la educación tampoco la pagas, te la están pagando tus padres. Luego te incorporas al mercado laboral y durante la incorporación al mercado laboral tú generas tu propia renta para pagar pues, tu vida, ¿no? Para vivir. Y luego, cuando te jubilas, esperas que esa solidaridad intergeneracional, que ese fondo, que esa hucha de las pensiones, te pague tu pensión, ¿vale? Sería, en ese sentido, sería el modelo, ¿no? Cómo funciona aquí en España es el modelo de reparto. Hay dos cuestiones más, y es que la natalidad, en España la natalidad, cada vez nacen menos bebés en España, y en segundo lugar, la gente envejece más. Aquí estábamos hablando antes, Agustín y yo, del baby boom. Bueno, pues aquellos que nacimos en el baby boom, llegará un momento en el que bueno, pues nos tengamos que jubilar, ¿no?
y habrá quizás mucho más gente por tendencia, por pirámide poblacional, habrá más gente jubilada o menos gente cotizando que gente jubilada, ¿no? En este sentido, la evolución, año 82, 5,8 personas en edad de trabajar por un jubilado, año 2012, 3,8 personas por un jubilado, por un pensionista, y la previsión del Instituto Nacional de Estadística para el año 2049 es 1,8 personas en edad de trabajar por un pensionista. Ese es el reto ese es el reto ante el que hay que responder, y sobre todo eso es de carácter estructural, es decir, esto nos lo vamos a encontrar sí o sí. Luego también hay que tener en cuenta otra cosa, y es el carácter coyuntural, cómo funciona la economía, si se genera o no riqueza, y cuál es el número de empleos que hay para que esa hucha, para que ese sistema de pensiones lógicamente esté nutrido por ingresos y sea capaz de pagar las pensiones. Claro, o sea que con estos datos lo que es una realidad es que podría peligrar el sistema de pensión. Hombre, ya luego nos lo ha dulcificado diciendo que también depende, claro, del momento, ¿no?, de cómo esté la economía, pero sí que aquí hay una realidad, y la realidad nos dice que, bueno, cada vez hay menos cotizantes para la seguridad social. Nacen menos niños. Bueno, eso es los jóvenes, que a ver qué hacen que no nacen más niños en España. Nacen menos niños por un lado. Por otro lado, nos incorporamos más tarde al mundo laboral. Y nos jubilamos, ahora se ha ampliado un poquito, pero creo que no es proporcional. O sea, la gente no empieza 2 años más tarde a trabajar, aunque se jubile 2 años más tarde. O sea, hay personas que cobran más tiempo la jubilación de lo que han estado cotizando. Sí, han cambiado mucho también los estilos de vida. También hemos estado hablando, Óscar y yo, la formación, que cada año se dedica muchísimo más tiempo a la formación, y eso se lo cargan las familias a las espaldas, y te incorporas más tarde al mercado de trabajo. Sobre las pensiones, cuando has dicho están en peligro, a corto o medio plazo no lo veo, pero sí es verdad que tenemos que dar la seguridad que no. Pero sí es verdad que por los datos que ha dicho Óscar, es algo en que tenemos que estar con reformas continuas, y creo que tiene que haber un debate sincero en este aspecto, y sobre todo qué va a pasar en el año 2040 si vemos que el ratio de cotizantes respecto al ratio de pensionistas es el que hemos dicho, que hace el sistema verdaderamente, bueno, va a ser muy muy difícil, por no decir imposible de sostener. Ya si vamos a datos actuales, en los presupuestos generales del Estado para el año 2016, el 38,5% del gasto va dedicado a pensiones. Casi 4 euros de cada 10 del presupuesto va dedicado a pensiones, además creciendo un 2,9% respecto al año anterior. Claro, son más los que se van incorporando, son más los pensionistas que se van incorporando año a año. Y si tenemos en cuenta lo que ha pasado durante estos años, unas pérdidas de 2008 a 2013 de más de 3 millones de empleos, claro, eso se ha recortado en ese ámbito, esos ingresos se han detraído, y además habría que cubrir más el ámbito del desempleo. Habría que destinar además un esfuerzo superior al ámbito de los desempleados y cubrir las pensiones. Creo que el misterio de la sostenibilidad del sistema de pensiones a día de hoy no lo voy a descubrir yo. Es que cuanto haya más gente empleada, pues lógicamente, efectivamente, ahí es donde está la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y el Gobierno ahora mismo, con las medidas que ha realizado, y tú hablabas de ella, y una de ellas es la rebaja en el IRPF para incentivar el mercado, para incentivar la contratación o el mercado de trabajo, pues son menos ingresos. Y por tanto, hasta que haya más empleo, claro, luego, al contrario, luego se incrementará. Pero la apuesta tiene que ser el empleo, porque el empleo es la mejor garantía del sistema de pensiones. ¿La hucha solamente se toca para pagar las pensiones, o también se podría utilizar para, por ejemplo, para pagar el desempleo? O sea, a mí sí que me gustaría, cuando se ha hablado de reformas, indicar 2 reformas que yo creo que hay que poner encima de la mesa para tranquilizar en relación a la viabilidad del sistema de pensiones, que yo la veo, ¿no? Yo veo que el sistema de pensiones no solamente es viable, sino que hay que seguir trabajando por la actualización de la información, y porque ese sistema de pensiones, los datos,
en relación a la evolución de esa caja de las pensiones sean transparentes, todo el mundo lo sepa. En este sentido, hubo una reforma del sistema de pensiones en el año 2011, ¿qué es lo que hizo? Aumentar la base de la cotización de 15 a 25 años. ¿Qué pasó a la hora de jubilarse? Se aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años. Y una tercera medida más se adoptó. En este caso fue que una persona que se quiera jubilar anticipadamente tiene que estar 33 años de cotización en la Seguridad Social. Y no ser autónomo. Y no ser autónomo, efectivamente. Esas tres reformas o esas tres incentivos lo que hicieron fueron que el sistema de pensiones se viese reforzado en relación a su sostenibilidad a largo plazo. Pero no era suficiente. A juicio de todos los expertos, de todos los informes que se hicieron al efecto, el sistema de pensiones a medio plazo pues no tenía garantizada su viabilidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2013? En el año 2013 se han tomado dos decisiones, bajo mi punto de vista, que son muy relevantes. En primer lugar, el índice de revalorización. Ahora diré en un momento lo que es. Sí, vamos a explicarlo porque y en segundo lugar, el factor de sostenibilidad. ¿Qué problema hay? ¿Cómo se afronta el hecho, como decía Agustín, de qué es lo que pasa si la población está envejeciendo y luego al margen de eso, si la dinámica económica está cayendo, ¿no? Esa impacta sobre el sistema de pensiones, ¿no? En este caso, a través del factor, a través del índice de revalorización, lo que se hace es garantizar que la evolución de las pensiones tenga un intervalo entre el 0,25 famoso de incremento, es decir, se desliga del IPC, y lo que hace es una franja, en este caso un intervalo entre el 0,25 de aumento y IPC más 0,50. Por un lado, eso garantiza la viabilidad, en este caso, del sistema. Y por otro lado, en relación a la evolución, a ese envejecimiento... Esto no lo he entendido. ¿Por qué garantiza la viabilidad del sistema? No lo he entendido. Pues, o sea, yo sé que el gobierno dijo que las pensiones no volverían a quedarse en cero, o sea, sin subir nunca, subirían un mínimo del 0,25 y un máximo del IPC más el 0,25. Más el 0,50. Más el 0,50. Eso sí lo entiendo, pero no he entendido... Hay que ponerlo en conexión con tres indicadores. En este caso hay que saber cuánto ingresa, en balance de seguridad social, cuántos ingresos se está generando el sistema, cuántas cotizaciones, al ser sistema de reparto, cuánto ingreso está llegando a la seguridad social, cuál es la nómina de las pensiones, cuánto gasto se genera y qué número de pensiones hay existentes en este momento, ¿no? En ese sentido, a través de este indicador, a través del indicador, en este caso de revalorización, se garantiza que verdaderamente el sistema se adecúe a lo que verdaderamente puede soportar, a las pensiones que puede pagar. Y eso se actualiza en el tiempo. Por lo tanto, se está generando que el sistema se fortalezca más y exista más viabilidad a largo plazo para pagar las pensiones. La segunda cuestión, el factor de sostenibilidad famoso que va a entrar en vigor en el año 2019. Lo que te hace es que tu pensión, la pensión inicial que tú vas a cobrar cuando tú te jubiles, está en función de tu esperanza de vida. ¿Qué significa eso? Pues que lo mismo a la hora de tener una pensión inicial, tu pensión será menor, pero te va a garantizar que tú puedas consumir durante tu esperanza de vida. Es decir, si tu esperanza de vida, cuando nosotros nos jubilemos, Agustín y yo, estará en los 100 pues años. son 5, 10 años, 20 años más. Vamos a poner pues 100 para las mujeres y 95 para los hombres. Irá en función ese flujo de renta para garantizar nuestro consumo. Y por eso también fortalece el sistema, ¿no? Bueno, pues esto es... Luego, yo insisto, hay dos cuestiones también adicionales, es el sistema de reparto que tenemos en España y el sistema de capitalización que se utiliza, por ejemplo, en Chile. Y es cuando tú lo que haces es generas tu ahorro, lo inviertes en activos y luego cuando te jubilas lo recuperas, ¿no? En ese sentido yo incido en dos cuestiones que también coincidíamos Agustín y yo cuando entrábamos en la antesala, y es que el sistema debería complementar al sistema de reparto, o sea, a la pensión que nosotros recibimos, deberíamos también complementar con nuestro ahorro, complementar esa futura pensión. Y en segundo lugar, que los datos, que el gobierno, que las instituciones, que los gobernantes nos digan exactamente cómo evolucionan las pensiones, que por ley ahora lo tienen que transparentar, lo tienen que decir a todo el mundo, y eso
ayudará a tomar decisiones, a que si con la pensión que vamos a recibir en un futuro es suficiente o si tenemos que complementar con una pensión adicional que nos generemos nosotros. Hombre, ir a ese programa mixto, aquí lo hemos planteado en alguna ocasión, yo creo que Agustín estaba en algún programa que hemos hecho con también relevantes personas vinculadas al mundo de la economía, doctores también en economía, al igual que Óscar Romera, y nos decían que el futuro pasa por eso. Yo lo tengo claro, también lo hemos estado hablando con Óscar, el sistema de capitalización... Bueno, es que han hecho todo el programa fuera de plató, por lo que estoy viendo. Hoy por hoy es imposible. Creo que, según los datos del profesor Barea, que era una de las voces más autorizadas además en este ámbito, supondría 2 veces el Producto Interior Bruto. Pasar al pasar a un sistema de capitalización, lo cual es absolutamente imposible hoy por hoy, ni a corto, ni a medio, ni, vamos, no lo veo ni a largo plazo. Entonces, como Óscar, sí que quiero decir y romper una lanza en la viabilidad del sistema a corto o medio plazo. Los pensionistas que están cobrando las pensiones no van a tener absolutamente ningún problema en seguir cobrándolas con las garantías de las dos reformas que ha hecho el Gobierno popular. Y que se ha tenido que utilizar la hucha de las pensiones para momentos de tensión de tesorería o tensión de ingresos, pagar las pensiones, sí, por supuesto, pero precisamente para eso estaba creado, y creo que al final lo que ha hecho es garantizarlo. Y ahora, en un momento, como ha dicho la ministra, y ahí están los datos, en que está creciendo la afiliación a la Seguridad Social y se está creando empleo, la necesidad de acudir a dicha hucha durante estos años va a ser menor que la de los años anteriores. Este año creo que iba a ser en torno a un 40% menor que lo que se tuvo que acudir el año anterior. Sí, de hecho, tengo un dato aquí, que la Seguridad Social ha marcado récord de recaudación en el mes de septiembre, 9.200 millones, señores, que se dice en un momento. Este es un dato oficial y es magnífico. Yo veo que vamos hacia ese sistema mixto, en fin, ya se irá viendo con el paso del tiempo, pero volviendo al tema de la hucha, preguntaba yo, una de las cuestiones que quería poner sobre la mesa es, bueno, ¿cuándo se utilizan estos recursos? Pues también es verdad que no vamos a encortar la hucha permanentemente sin que nunca se utilice, y esto está precisamente para evitar en un momento de crisis como el que hemos pasado, pues que los pensionistas no puedan cobrar la pensión. Esto yo les decía que se lo puso en marcha Aznar, porque cuando llegó al gobierno por primera vez en el año 96, no había dinero para pagar las pensiones, hubo que ir a pedir un crédito para poder pagar a los pensionistas. Entonces dijeron, esto no puede ser, y hubo un gran pacto de Estado con el Partido Socialista, donde se dijo, vamos a poner en marcha este sistema, y está funcionando fenomenal. Pero es tan preocupante y tan problemático como nos dice, es que han tocado la hucha de las pensiones. Pues señores, no está para eso. Creo que este momento claro, es el más legitimado. Efectivamente, o sea, es decir, en este caso es en economía doméstica. Eso. Si tienes dificultades porque tus ingresos han bajado por actividad económica, pues hombre, tendrás que seguir afrontando este gasto que es fijo. ¿Cómo complementas con un colchoncito? Claro. Pues eso es lo que está pasando. Que ese colchoncito se va a gastar o no se va a gastar, pues en función de cómo se utilice. Y en este caso, las proyecciones, especialistas en la materia hay muchos, como ya ha apuntado Agustín, pero bueno, no tiene por qué gastarse esta hucha de pensiones a corto plazo. Al contrario, por actividad económica se irá generando más colchoncito durante los próximos años, si el ciclo económico es alcista, es decir, si estamos generando riqueza, estamos generando empleo. Y en este caso, claro, es que no es lo mismo ir del año 2009, que es una caída del PIB del menos 3,9, 2010 0%, 2011 llega en este caso al menos 1,2, 2012 2,1, y luego ya, claro, en el año 2013 y 2014 ya empieza otra vez ya a generarse a recuperar la otra pata de la U, ¿no? Que anda que la pata recta, anda que no ha hecho quiebros. En este caso olvidamos que hemos estado en la mayor crisis económica que ha sufrido, moderna, que ha sufrido este país. ¿Sí? En este momento no está legitimado, cuando se han perdido 3 millones de empleo entre los años 2008 y 2011,
cuando está legitimado, además para salvaguardar el poder adquisitivo de los pensionistas, que muchas veces se han echado a las espaldas también Han sido el soporte de tantas familias que lo han estado pasando mal. El ejemplo que habéis puesto de si yo efectivamente tengo problemas internos en casa, problemas económicos, ¿dónde voy a acudir? Lo primero que acudo es al ahorro. ¿Cómo no va a estar legitimado en un momento como el actual, en un momento en el que hace 3 años estábamos hablando de intervención, en un momento en que hace 3 años estábamos hablando de recorte de pensiones, en que estábamos hablando de distintos tipos de recortes, pero se habla de recortar las pensiones, y en eso el gobierno actual y los españoles lo hemos logrado salvar. ¿Que ha habido que acudir puntualmente a la lucha de las pensiones? Sí, pero creo que el esfuerzo ha merecido y el resultado ha merecido la pena. Es evidente, no se ha quedado nadie sin cobrar la pensión. Yo me acuerdo aquello de, bueno, que si viene el Partido Popular te quitan las pensiones. No solo nos han quitado las pensiones, se han reforzado, se han revalorizado por ley, y además se ha hecho una hucha para garantizar que todo el mundo va a cobrar las pensiones en corto y medio plazo. A largo plazo, pues bueno, señores, depende de cómo vaya la economía, no solo de España, sino del mundo entero. En España la economía está mejorando de una forma espectacular, y no es que lo diga yo, que no soy experta en la materia, como ustedes saben, sino que lo dicen todos los grandes analistas económicos del mundo. Es cierto, a partir del ejercicio 2014, un incremento del 1,4% y la previsión para este año 3,1%. Como decía Agustín, no es lo mismo perder empleos del año 2009 al año 2013, 3 millones de empleos netos, con la relación que tiene en este caso a efectos de cotizantes a la Seguridad Social, que generar 1 millón de empleos durante el periodo 2014 y 2015. No es lo mismo. Sí que es cierto que con el esfuerzo común, como decía Agustín, de la sociedad. Es decir, los gobiernos están para implementar, claro, para en este caso generar expectativas y generar actuaciones que den confianza a la economía, y luego ya somos los ciudadanos, a través de nuestras propias actuaciones, los que verdaderamente hacemos que esos indicadores se tornen en positivo. 1,4 y 3,1. Y bueno, yo creo que en ese sentido el sistema está garantizado, y vuelvo a insistir, en relación al término de viabilidad, de sostenibilidad, transparencia. También me parece que es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Hay que informar permanentemente al ciudadano cómo van las pensiones, que se genere debate, por supuesto, pero hacerlo con realismo para que luego todo el mundo tome decisiones y que cada uno acuda pues a los instrumentos que tiene el mercado. Me ha parecido bien que nos hayan informado de que se sacaba dinero para pagar las pensiones. Ya les he dicho, la última vez fue en julio para pagar precisamente las pensiones. Entonces me parece bien que se informe. Creo y que haya debate. Que es fundamental. Claro, porque haya debate, ya vemos cómo cambia el mundo en 20, 30 años. Entonces, ¿cómo no va a cambiar el sistema de estar abocado a cambios rotundos dentro de 30 años? Y con la pirámide poblacional que se espera para entonces, como hemos estado comentando, los del baby boom, la época del baby boom, donde estamos encuadrados nosotros, no parece que haya una época del baby boom detrás que sea capaz de soportarlo o de igualarla. No me parece, no lo veo yo. ¿No? Viendo los datos, y el último dato que leí de ratio de cotizantes por pensionistas, el último que he leído yo ha sido 2,6 en estos momentos, que efectivamente ir hacia arriba según se vaya creando empleo, con los datos de empleo actual que se vayan creando, porque no es un tema de la pirámide, pero dentro de 30 años sí que va a haber un problema serio atendiendo a la pirámide poblacional, y hay que hablarlo. Por supuesto que hay que hablarlo, pero será en los próximos programas. O sea, nosotros pensamos estar aquí dentro de 30 años, no sabemos ustedes a pensar, pero de momento mucho más cercano. La próxima semana volverán a estar aquí los economistas con nosotros y los expertos en economía, porque Agustín es licenciado en Derecho, pero... ¿Perdón? Y en empresariales. Y en empresariales, pero por eso muy vinculado con este mundo, muy conocedor de este mundo, y Óscar Romero ya les he dicho que es doctor en economía. Así que la próxima semana pues empezaremos hablando de eso que hoy no hemos podido tocar por falta de tiempo. La verdad es que el tema de las pensiones es muy importante, afecta a todo el mundo, porque ha sido el soporte, como nos decíais,
de la familia durante esta época de crisis y merecía que dedicáramos el programa entero. Así que la próxima semana hablaremos de esos impuestos, comenzando por el IRPF. Muchas gracias, Agustín, gracias, Óscar, y hasta la próxima semana. Nosotros ya nos despedimos. Antes les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir a través de streaming todos los días en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.